Porque el Poder Ejecutivo presentó la Política Nacional de Salud con miras a encauzar algunos temas que para las autoridades se han abandonado, como los accidentes de tránsito, el ambiente laboral, problemas de la población afrodescendiente. El Ministerio de Salud pretende también el fortalecimiento del primer nivel de atención de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según el jerarca de salud Fernando Llorca, hay una deuda con la mujer, por ejemplo, en cuanto a la prevención de enfermedades como la hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, entre otras. Por su parte, la vicepresidenta Ana Elena Chacón manifestó que aún Costa Rica no tiene una política de salud sexual y reproductiva. Para hablarnos de este tema está con nosotros María Esther Anchía, viceministra de Salud. Bienvenida, doctora. Buenos días. ¿Qué es lo diferente de esta política de salud? ¿Dónde marca la diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora? En términos muy concretos. En primer lugar, estaremos diciendo que por primera vez se elaboró esta política con amplísima participación social. Es decir, aquí participaron más de 300 actores en la elaboración de esta política que como su nombre lo dice, marca el rumbo de una administración, de esta administración, hacia dónde queremos llevar nosotros nuestro Sistema Nacional de Salud, cómo lo conducimos. Y quizá yo diría que esa es como la principal diferencia, una gran participación. Ahí hubo ONGs, la academia. Eso le iba a decir, ¿de dónde es esa gente, esas 300? Participaron organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, juntas de salud, participó la empresa privada, participó la academia, participaron diferentes organizaciones sociales, ahí estuvo... fue amplísima, más de 300 personas validando esta política y creo que esa es la diferencia, siendo consecuentes con lo que ha establecido esta administración, que la participación ciudadana es fundamental en la toma de decisiones. Ahora sí, doctora, sí, ¿en qué va a mejorar el EVAIS en donde yo estoy? Que tienen serios problemas. Y los EVAIS además no son muchos son concesiones o casi una buena parte, ¿verdad?, de universidades privadas, o ya no son de la Universidad de Costa Rica algunos, pero sí de universidades privadas o de cooperativas. En fin, ¿en qué va a mejorar el EVAIS? Porque yo digo, bueno, aquí oigo cosas muy buenas, la mujer, por supuesto, nos involucra aquí, Julieta y yo que estamos, pero bueno, estamos hablando de temas como accidentes de tránsito, que sabemos que deja 10,000 personas por año con discapacidades. Entonces, en concreto, ¿cómo voy a ver ese cambio yo a partir de mañana? Bueno, como usted lo ha dicho, en primer lugar, cuando hablamos de los EVAIS, hablamos de que es la atención básica, la atención primaria en salud es una de las metas en esta administración, fortalecer la atención primaria en salud renovada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la atención a las personas, no solamente desde el punto de vista de la atención clínica, sino desde el punto de vista de tomar en cuenta las determinantes sociales, de involucrar a la población. Un poco como usted ha visto, esta política ha sido dedicada al doctor Ortiz Gayer, es visualizando esa forma de la atención en salud, incorporando la participación social, es decir, salgámonos ya de la obra gris de los establecimientos de salud y vamos a ver cuáles son las necesidades de la población. Ellos van a ir a nuestras casas, digamos, el EVAIS de Montes de Oca, donde vivo yo. Van a ir a nuestras casas, vamos a tener una visitación mayor de parte de ellos. La idea es en ese sentido, tomar en cuenta todos los determinantes sociales, que sea la misma población la que determine cuáles son sus necesidades y a partir de ese diagnóstico de la población pueda entonces la institucionalidad, accionar todo su plan de trabajo direccionado a lo que la población ve como sus problemas. ¿Y qué van a ir a ver? O sea, ¿qué me van a preguntar? ¿Sobre qué se quieren enterar? ¿Es medicina familiar? ¿Es mis hábitos alimenticios? ¿Es ir hacia la casa? En realidad es todo. Se trata de que el primer nivel de atención, cuando hablamos de atención primaria en salud, no es solamente primer nivel de atención, es todo. Es que ojalá disminuyamos nosotros la afluencia de gente al segundo nivel a hospital, es decir, que podamos en primer nivel de atención manejar ojalá la mayoría de los problemas, pero no solamente de un enfoque biologista de enfermedad, sino promoviendo la salud con estilos de vida saludable, con alimentación saludable, con práctica de ejercicio, fortaleciendo todos los programas preventivos que tiene la Caja, que antes eran del Ministerio de Salud,
la atención prenatal, el crecimiento y desarrollo, la atención del adulto mayor, del adolescente, etcétera, pero con participación de la comunidad. Pero, por ejemplo, dice usted que es una guía, entonces, esto lo tienen que tener las direcciones de hospitales, lo tiene que tener la presidenta ejecutiva de la caja, no sé, e ir con base en eso tomando acciones. Vamos a ver, es que ¿cómo funciona la política? Para hacerlo en práctica, ponerlo en práctica. La política es la ruta. Es decir, hay ámbitos, hay áreas de acción, pero luego viene la elaboración del Plan Nacional de Salud. Esto es solamente la política, ese es como la sombrilla, la que direcciona y dice hacia dónde nos vamos a enfocar, cómo vamos a trabajar nosotros en el tema de salud. Entonces luego viene la elaboración ya del plan de acción de esas políticas, eso tenemos que elaborarlo, en eso estamos, ya estamos trabajando. Por eso, la elaboración. Digamos, hoy la gente que estuvo en el EVAIS dijo, pero yo oigo eso, pero no sentí tal vez el cambio para volver a citar el EVAIS de Antioquia, o la gente de Guadalupe, que fue a la clínica de Guadalupe, y claro, no lo sintió. Entonces, ¿en qué lo va a sentir? Bueno, yo usted decía, van a ir más hacia las casas, van a visitar, van a haber una atención mayor, digamos, en el tema de mujer en hipertensión, diabetes y problemas cardíacos. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Que van a llegar con instrumentos allí a ver, a medir? Se trata primero que tengamos... primero que los primer nivel de atención tenga capacidad resolutiva. Es decir, el día de hoy, ustedes han visto que la gente madruga horas de horas para recibir unas cuantas citas para que al final les digan no hay cupo. Para que le den acetaminofén. Exacto. La idea es que tenga mayor capacidad resolutiva. Pero digo, no solamente es la atención de los enfermos, es un trabajo que va más allá de la capacidad resolutiva para atender a los enfermos, sino también de esa promoción de la salud, de ese acompañamiento que hay. Entonces, por supuesto que esto significa mejorar, la capacidad resolutiva significa mejorar la cantidad de recursos humanos, los insumos, todo lo que tenga el primer nivel de atención para poder hacer ese diagnóstico y no tenga que abarrotar los hospitales para que la gente sea atendida ahí. Correcto. Y que los que son derivados al segundo nivel, tercer nivel, sean aquellos casos que efectivamente ameritan ir ahí porque necesitan especialidades, pero que el primer nivel tenga esa capacidad resolutiva, ese músculo resolutivo que hoy no lo tiene. Que no lo manden a los especialistas y carguen, sino que el médico de ahí, de la clínica, resuelva. Correcto. Entonces, aunque tenemos una demanda muy grande de especialistas. Claro, entonces cuando hablamos, es como darle vuelta a esto, vamos a ver, es un tema muy amplio. Familiar. Es un tema muy amplio, pero se trata de entonces que los médicos, el personal de salud que está en el primer nivel, tenga esa capacidad, tenga esa preparación, estén actualizados en diferentes temas, esa capacidad resolutiva. Cuando hablamos de que el médico sepa direccionar también, si hablamos de la atención meramente clínica, que sepa direccionar a ese paciente correctamente hacia un segundo nivel y no vaya a dar palos de ciego como hoy está sucediendo, porque eso es terriblemente desgastante. Pero en términos generales es mejorar la capacidad resolutiva en lo que es la atención, pero también promover la salud, digamos, acompañando a la comunidad en que sean capaces de detectar sus problemas y educarlos, como hacía el doctor Ortiz Gayer, educar a la población sobre estilos de vida saludables que prevengan las enfermedades. ¿Hay un marco incluido en esta política referente a salud reproductiva, fertilización in vitro, María Esther? No, fertilización in vitro, no. Nada relacionado a eso, o sea, salud reproductiva. En términos generales se trata de que la educación sexual, ya en este momento estamos trabajando con poblaciones más vulnerables en educación sexual en adolescentes para prevenir el embarazo en adolescentes, que eso perpetúa el ciclo de pobreza. Niñas que se embarazan jóvenes, obviamente se trunca su Estamos teniendo futuro, embarazos de ¿verdad? niñas de 10 a 14 años. Así es. Y entonces requiere todo un trabajo de educación de la población, del acompañamiento. No está el componente de salud reproductiva. Claro que está, sí está el componente de salud reproductiva, está... ¿En qué consiste? En tener acceso, digamos, educación a la población, en tener la atención oportuna, el control prenatal, por ejemplo, en las embarazadas, como le digo, todos lo necesario para que haya una natalidad que la población pueda decir, las señoras, los hijos que quieran tener, pero todo ese control prenatal también, que puede desde principio a fin, que garantice que puedan tener un embarazo bien hasta el final y que pueda disminuir la mortalidad infantil. Todo el tema de educación sexual, eso está incluido, eso es un tema muy amplio que está, pero luego cuando venga ya el plan de acción,
todo ese direccionamiento se verá en el plan. ¿En cuánto plan de estaría acción. el plan de acción? ¿Dentro de cuánto? Estamos elaborándolo ya, estamos trabajando en la elaboración del Plan 2, Nacional 3 de Salud. meses. Menos, un mes, tal vez estaría listo. Estoy recordando otros temas, si me lo permite, señora viceministra, y es, estamos a las puertas ahora en septiembre de que se decrete o se emite el decreto de fecundación in vitro, y por supuesto quien lo tendría que emitir sería el Ministerio de Salud. ¿Se va a poder avanzar en un decreto que no roce con con el anuncio que había hecho, más bien con la resolución que había tomado la Sala Constitucional de que tenía que ser por ley el tema de la fecundación in vitro? ¿Se ha avanzado tanto en la técnica como para poder llegar a un decreto lo suficientemente conciso y fuerte para eso? Sé que este es un tema muy controversial, pero evidentemente Salud tiene que pronunciarse al respecto. Así es. E igual, como lo hemos dicho en esta política, es un tema que lleva consulta, mucha consulta, para que al final el producto que se tenga sea asertivo y sea validado, digámoslo así. Pues sí se está trabajando en eso. No le puedo decir en este momento por dónde está ahorita. Es un tema que lo tenemos está en discusión. Y lo maneja más el señor ministro de Salud, pero sí se está trabajando y espero que al final pues estamos con una demanda en la Corte Internacional de Derechos Humanos y como país tenemos que cumplir. Sé que es un tema álgido, un tema difícil, pero el país tiene que tomar una decisión y sí se está trabajando. ¿Consulta a quiénes? ¿A quiénes se ha consultado? Bueno, los diferentes sectores de los colegios, por ejemplo, colegio de médicos, farmacéuticos, microbiólogos, la academia, igual un poco la misma dinámica como ha sido la Política Nacional de Salud. Y se ha avanzado muchísimo en las técnicas, doctora. No son las técnicas del 2000 las que hay actualmente. Claro que se ha avanzado y se requiere que esto sea pues dentro del marco de la bioética estricta y demás, pero sobre todo garantizando la última tecnología que garantiza la seguridad a las mujeres que van a someterse a este tipo de fecundación, ¿verdad? Pero sí, eso requiere una discusión muy amplia y en eso se está. Pero ya está casi listo ese Sí, decreto. sí. Digamos, ya la etapa de consulta pasó. Todavía hay etapa de consulta. O sea, no le puedo decir exactamente por dónde está en este momento, no lo conduzco yo, ese tema más lo conduce el señor ministro, pero sí es un tema que ha sido ampliamente discutido. Pero en ese decreto será el Ministerio de Salud como el ente rector de Pues tema sí, el Ministerio de Salud es el Sí, ente rector, así lo es. Y definitivamente hubo una discusión muy fuerte sobre que solamente 3 óvulos podían ser fecundados, es decir, esos elementos de ética y que tuvieron que ver muchísimo con los últimos embarazos múltiples, ¿están dentro de la visión de este decreto? También está dentro de la visión, claro que sí. Yo digo, no quisiera como referirme mucho al decreto porque digo, pero por supuesto tiene que ver. Ustedes han visto las últimas informaciones de los embarazos múltiples. Todo eso tiene que ver. Cuando hablamos de la técnica tiene que ver incluso con el número de óvulos que se van a fecundar, etcétera, etcétera. Pero sí es parte de la discusión. Bueno, muchísimas gracias a María Esther Anchía, viceministra de Salud, por ampliarnos y el tema de la Política Nacional de Salud, que siempre es un tema muy general y que nos cuesta como, ¿verdad?, aterrizarlo un poco en concreto, Sí. que es lo que la gente siempre demanda de su EBAIS, de su clínica, del hospital que le atiende, ¿verdad? Pero le agradecemos muchísimo y bueno, son las 7 de la mañana ya, 6:58 minutos de la mañana, ya me estaba adelantando y nos vamos con los deportes. Noticias deportivas.